a nuestros queridos amigos. Miguel Martín, ¿cómo estás? Periodista y lingüista. ¿Ya conocen ustedes a Miguel Martín? Hola Jaime, muy buenas noches. Pues aquí estamos ya en la Monday Night Table de Sin Censura. Perfecto. También quiero presentarles a un personaje que seguramente ustedes ya conocen. Se ha hecho famoso palmo a palmo, poniendo en evidencia el mal quehacer del periodismo mexicano y el internacional. Me refiero, sí, señores, a Kurt Hackbarth. ¿Cómo estás, querido Kurt? Muy bien, querido Jaime. Un gusto estar aquí nuevamente en el Monday Night Table, listo para ya lanzar unos más hacia el touchdown, ¿no? Perfecto. Y también va a estar con nosotros el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario en Europa y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola. Encantadísimo estar en un lunes más y pues listos para lo que nos digas, Jaime. Saludos, Kurt, saludos, Miguel. Venga, pues arranquemos. Yo quiero poner sobre la mesa el siguiente tema. Acabamos de ver la entrevista de Vicente Serrano a la maestra Delfina Gómez. Yo no sé si la vieron completa, pero la parte que al menos a mí me llamó más la atención fue cuando Delfina Gómez habla de lo difícil que ha sido para ella derribar muros en la política del Estado de México, que siempre ha sido una política que comulga con lo patriarcal. A las mujeres siempre se les vio de menos. No en balde, el Estado de México es uno de los estados donde se concentra el más alto, es más elevado número de feminicidios. Pero hubo una parte de la entrevista que a mí me llamó personalmente poderosamente la atención, y es la siguiente. Cuando dice la maestra Delfina Cruz que cuando ella inició esta andadura en busca del poder de la gubernatura del Estado de México, la gente del PRI sobre todo la veía de arriba hacia abajo y le decían, esta maestrita no va a durar, no nos va a durar, a esta maestrita, a esta vieja, como ya saben, el machismo mexicano, esta vieja no nos va a durar, esta maestrita, no, ni se preocupen, esta maestrita no la vamos a acabar en un pispás. Y yo recordaba que, bueno, yo no sé si ustedes sepan, amigos, por ejemplo, en países como Finlandia, donde saben ustedes que el nivel educativo es de los más altos en todo el mundo, el estatus de un profesor es mayor que cualquier otro funcionario del Estado. No que ganen más, ¿no? Pero su estatus social es uno de los más elevados, uno de los más prestigiosos. En Finlandia hay gente que, porque hay concursos para entrar en la carrera oficial al servicio del Estado, y es muy complicado entrar como profesor, calificar como profesor, se escogen a los mejores. Y realmente, aunque no tengan unos salarios tan elevados, a los profesores en Finlandia realmente se les tiene muy considerados. Se les ve como un enorme baluarte, como una enorme palanca de desarrollo. Y cuando yo estaba escuchando a la maestra Delfina Gómez hablar de este desprecio tan machista, de este desprecio que es fruto de la petulancia del poder político en México, particularmente del PRI y el PAN, y se da uno cuenta por qué hemos tenido tantos problemas en México. Y quiero precisamente arrancar con este tema de Delfina Gómez, una mujer que por primera vez en la historia puede convertirse en gobernadora del Estado de México. Una mujer sensible que arranca desde abajo, a ras de suelo, una mujer que modesta, una mujer contra la que se ha lanzado una campaña negra durísima.
y, como diría el presidente, y lo mejor es lo peor que se va a venir. Quiero empezar contigo, querido Martín, para que nos des tu opinión. ¿Qué opinión a ti en lo personal, Miguel Martín, qué opinión tienes de Delfina? ¿Tú crees que logre esta proeza de imponerse en el Estado de México? ¿Y qué opinas de este desprecio que hay del poder político hacia una mujer que es maestra? Pues fíjate que mucho de ese desprecio yo creo que fue sembrado por la narrativa del cerco mediático, de los propios medios corporativos, porque recordemos que como dicta casi el manual del neoliberalismo, pues hay que primero desprestigiar y enflacar en cuanto a presupuesto a las paraestatales y a sus trabajadores para que todo mundo considere que es totalmente legítimo y totalmente viable el privatizarlas. Y si recordamos, pues eso se estaba haciendo con el magisterio, eso se estaba haciendo con los maestros y pues se habla también de que incluso el propio Claudio X González, pues era el que estaba pidiendo, digamos, mano, ¿no? Para hacer leña del árbol caído en cuanto al negocio de la privatización de la educación. Ahí se me cae la lámpara del coraje, aquí está, ya. Y pues entonces recordemos que incluso hace producir ese famoso documental de Panzazo, ¿no? Que pues quería evidenciar a los maestros de México como inoperantes, como faltos de preparación, como que no asistían a trabajar, que solo cobraban, que eran aviadores prácticamente, y que eran unos revoltosos y que eran unos subversivos, y que estaban, por supuesto, en contra del buen gobierno. Entonces, yo creo que desde ahí viene un poquito y se conjunta también con que aquí en el Estado de México, particularmente aquí, la tradición caciquil del PRI es sumamente fuerte, está sumamente arraigada. En lugares, por ejemplo, como toda esa parte que no es esta parte oriente donde estoy yo en Nesa, toda esa parte, digamos que es incluso hasta de serranías, donde pues hay caciques que prácticamente deciden sobre las elecciones, sobre las casillas, incluso al margen de lo que diga el INE. No se podían incluso instalar casillas cuando se votó en el 2017, en muchos de esos lugares no había ni quien las cuidara, y si las cuidaban, pues resulta que todos eran del PRI. Igualmente, por ejemplo, hubo episodios aquí también en el 2017, en el municipio de Chimalhuacán, de gente de Morena que apenas estaba desdoblando unas cartulinas o unos carteles para pegarlos como parte de la legítima propaganda política, y salieron a palos, literalmente a palos, porque la gente de todas estas organizaciones, como por ejemplo Antorcha Campesina, que está sumamente arraigada y que es un grupo de choque adherido al PRI, o que forma parte del PRI, que son de las pocas bases fuertes que le quedan al PRI, pues estaba golpeando gente para que ni siquiera se enterara la gente, las personas, me refiero, el público o bien el electorado, no tuviera ni siquiera elementos para elegir, que automáticamente ganara el PRI, porque así tenía que ser. Entonces se conjuntan varias cosas interesantes, porque también cae Delfina en este escenario de la politización masiva en México, de que cada vez más gente se interesa por este tipo de asuntos, de que cada vez más gente va a salir a votar, y esa gente que va a salir a votar lo va a hacer de una manera razonada, no nada más porque prendió la tele y vio un debate, o no nada más porque vio algunos spots en televisión, sino porque realmente ya está inmersa en una dinámica en que por fin entró a la discusión, al debate público. Y eso es una enorme ganancia, y eso es lo que tiene a Delfina Gómez, de hecho, pues con un 53% de preferencia del voto, contra alrededor del 38, 42, números más, números menos, con respecto a la oposición aquí en el Estado de México. Creo que para Delfina Gómez no hay mejor momento. El electorado, o más bien las personas de la población del Estado de México, al igual que en el país, como es una tendencia, afortunadamente, con un panorama ya mucho más meditado, ya no son ajenos a lo que pasa en las grandes esferas del poder, porque están accediendo de cierta manera o están teniendo ese vínculo con el poder los voltea a ver, el poder
sirve hacia ellos y ellos lo saben. Entonces, pues mucha gente ya sabe por quién votar, ya sabe por qué lo va a hacer. Y Delfina Gómez, pues en este momento creo que también le toca esa parte de que también estamos venciendo a esos flagelos sociales como el machismo, como el racismo, como el clasismo, ¿no? Cuestiones que enfrenta Delfina Gómez por ser morena, por ser también de una profesión que bien lo dices, en otros países está en un estatus distinto, está muy arriba, y aquí al contrario, está denostada, porque la tele se encargó de convencer a la gente que los maestros eran o éramos flojos y que no servíamos para nada y que no dejaban esas carreras, ¿no? Entonces, muchos flagelos sociales van poco a poco feneciendo, no hemos acabado con ellos, pero creo que en este momento le toca a Delfina Gómez competir en mayor igualdad sin traer ese San Benito de es vieja, de vieja tenías que ser, tan doloroso que es, tan mexicano que es, pero creo que es menos pesado en este momento de lo que lo hubiera sido en otro, de lo que fue incluso en el 2017. Creo que este caldo de cultivo es muy interesante y pues es lo que está configurando. Creo que ya desde ahorita, si no pasa nada extraordinario, si no pasa un cataclismo, pues la próxima victoria de Delfina Gómez aquí en el Estado de México. Interesante lo que dices, querido amigo. Kurt, yo te lo quería preguntar desde esta otra perspectiva. A propósito de Delfina Gómez, una mujer que en muchos sentidos comulga con la cultura, podría decirse, de la meritocracia. Es una mujer que se ha hecho a sí misma, es una mujer que escaló en posiciones, se interesó por la política porque supongo que veía lo que le rodeaba en el Estado de México. Y mi pregunta es la siguiente para ti, querido amigo Kurt. ¿Tú crees que las próximas elecciones de junio venidero en el Estado de México, va a triunfar, va a imponerse el político mexicano que acostumbra sacar del saco de las trampas toda suerte de suciedad, porquería, se va a imponer? O quizá en esta ocasión, desde tu punto de vista, una maestra como Delfina Gómez que enfrenta el machismo, enfrenta el clasismo, enfrenta uno de los poderes más increíblemente poderosos como es el grupo de Atlacomulco. ¿Tú crees que pueda vencer una mujer que simboliza precisamente la cultura de la meritocracia que en México nos hace tanta falta? ¿Tú qué opinas? Pues antes que nada, Jaime, pues te agradezco la pregunta de cómo se formuló, porque yo también soy maestro, he pasado muchos años pues en las aulas frente a grupos, ¿no? Y entonces, pues tengo bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Pero aprecio lo difícil y lo poco apreciada que es esa carrera de enseñar, ¿no? Y tienes razón cuando comentas que en otros países a veces tiene mayor presión el estatus social, Finlandia, aunque hay que decir que ahorita mismo Finlandia está pidiendo entrar en la OTAN, que me parece a mí un error histórico. Sí. Que su gran sistema educativo no les ha salvado de lo que para mí parece ser un disparate. Pero bueno, no todo se salva en este mundo. También Francia, por ejemplo, obviamente la carrera ahí para maestros es muy respetada y muy competitiva. Es decir, no cualquiera puede entrar en esta carrera. Entonces, respeto mucho esto de que sea alguien emanado de los profesores, ¿no? Que yo sí creo que va a ganar y va a ser la próxima gobernadora del Estado de México, ¿no? Pese a, creo que van a intentar de todo, ¿no? Como bien mencionaste, el grupo Atlacomulco ahí, bueno, ellos gobiernan básicamente el Estado desde los años 40, este grupo, ¿no? Ininterrumpidamente. Tienen sus caciques locales, como bien mencionó Miguel Martín, y van a intentar de todo. Entonces, lo importante, precisamente como las elecciones nacionales de 2018, es ganar por tal margen que pues es inapelable el resultado, ¿no? Como la derecha va diciendo, ay, pues AMLO ganó en 2018 por el INE. No, ganó a pesar del INE y tuvo un margen suficiente que pues no pudieron revertirlo. Y lo mismo van a tener que hacer
en el Estado de México. Y recalco, no es poca cosa, que sea una mujer, como bien menciona, que subió por sus propios méritos ahí, ¿no? Que creo que, pues, según yo, manejó una muy buena campaña en 2017. Hubo fraude ahí, yo creo, a favor de Alfredo del Mazo. Mostró que tiene mucha persistencia para volver, ¿no?, a dar la lucha en la siguiente campaña. Pero también pongamos todo eso en perspectiva, ¿no? El Estado de México es un estado económicamente enorme, ¿no? Si no me equivoco, es el segundo estado en el país en cuanto a PIB, ¿no? Sí. En el segundo estado en cuanto a presupuesto, ¿no? Y justo como escuchamos hoy mismo en el proceso del Chapo, ¿no? Cuando vimos lo que Moreira, ¿no?, como otro ejemplo más de los gobernadores del nuevo PRI de ese entonces, hizo con el presupuesto de su estado, ¿no? Pues así, el presupuesto del Estado de México durante décadas ha sido la caja chica del PRI para desviar dinero a campañas, para sobornar medios de comunicación y para comprar propiedades lujos, ¿no? Entonces, el hecho de que el PRI esté a punto de perder su caja más grande es enorme. Van a intentar de todo para conservarla, pero creo que el margen va a ser demasiado grande para que hagan sus chanchullos en este caso. Querido José Alfredo, una pregunta muy concreta y muy general. ¿Tú crees que Delfina Gómez pueda convertirse, si gana las elecciones, claro, en el antídoto que necesita el Estado de México para terminar con ese machismo, con los elevados índices de feminicidio, contra la discriminación de las mujeres, la violencia que asalta ese Estado, los pactos con las bandas criminales? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que Delfina Gómez puede ser la gran esperanza, el gran antídoto para este Estado que ha sido gobernado por caciques, por truanes, por ladrones, por criminales? Pues mira, de entrada, Delfina Gómez tiene algo que no tiene ninguno de los exgobernadores y gobernadores y gobernador del Estado de México, que es una cercanía con el pueblo. Debemos recordar que, y además viene del pueblo, ella fue maestra frente a Grupo. Debemos recordar que fue electa presidenta de Texcoco, fue electa diputada federal, fue electa senadora. Entonces, por ese lado, vemos que su carrera es muy diferente a quienes llegan por la vía plurinominal, por quienes llegan por una recomendación, por quienes llegan por algunas negociaciones ilícitas, ¿no?, a candidaturas, porque compraron la candidatura, etcétera. La maestra Delfina llega por méritos propios y con esa triunfo. Todas las muchas personalidades de las que vemos que aspiran a las candidaturas de sus estados son diputados o senadores que llegan por la vía plurinominal. En este caso, ella ha ganado por mayoría cada una de estas dos representaciones en el Poder Legislativo, y tenemos que recordar también que tiene una licenciatura en educación con 2 maestrías, una maestría en pedagogía y otra maestría en educación con especialidad en instituciones educativas, en administración de instituciones educativas, nada menos y nada más que por el TEC de Monterrey. Entonces, esto la convierte en una candidata ideal, porque por un lado, ha sido secretaria de Educación, ni más ni menos. Entonces, ha llegado a una escala de posiciones en donde su trabajo la ha ido impulsando, y hemos visto que no hay reto que ella no haya podido superar. Creemos que en el caso de ella, además con el apoyo de los que también querían ser precandidatos o candidatos, en este caso, como Horacio Duarte, por ejemplo, que es un excelente es un excelente servidor público. Hemos visto cómo desde que fue representante de la oposición en el Instituto Federal Electoral y después del Instituto Nacional Electoral, ha hecho un papel extraordinario, después como encargado de las aduanas de nuestro país. Entonces, pues bueno, creo que está conformando un equipo bastante interesante,
Y creo que, por ejemplo, si tiene a un lado a Horacio Duarte, pues Horacio Duarte, imagínate a la mafia que se enfrentó en las aduanas, en los puertos. Entonces, creo que hay una buena mancuerna, se está allegando de gente pues muy valiosa que la van a ayudar a hacer un gobierno en donde todos los problemas que tú comentas, Jaime, pues podrán ser llevados de la mejor manera. Y pues bueno, tenemos que ella ha seguido la escuela, por así decirlo, muy de cerca de Andrés Manuel López Obrador al ser parte de su gabinete. Entiende perfectamente lo que es la cuarta transformación nacional, entiende perfectamente lo que es no mentir, no robar y no traicionar. Entonces creo que hará un gobierno ejemplar y pues bueno, estaremos muy contentos de que sea la primera mujer en gobernar el Estado de México, este bastión priista que está por derrumbarse. Pues yo creo, en términos muy personales, sería una odisea realmente, sería una proeza si acaso Delfina Gómez conquista la gubernatura del Estado de México, no solamente por ser una maestra que viene de abajo, que tiene los pies sobre la tierra, sino que sobre todo es empática con su pueblo, con su gente, tiene otra forma de ver y entender el mundo. Pasemos a otro tema, queridos amigos, y les quiero proponer lo siguiente. Hoy por la mañana, durante el juicio, en la audiencia de hoy, en el juicio que se sigue en las cortes de Brooklyn, en Nueva York, contra Genaro García Luna, se escuchó el testimonio de Héctor Villarreal Hernández, que era el secretario de Finanzas del entonces gobernador Humberto Moreira. Bueno, antes de conocerse el testimonio de este testigo, la defensa de Genaro García Luna hizo hasta lo imposible para tratar de evitar a toda costa el testimonio de esta persona. ¿Y por qué intentaron por todos los medios? Porque con el testimonio de Héctor Villarreal Hernández, literalmente se ha abierto una nueva ventana en el caso que se sigue contra Genaro García Luna. Me refiero a la ventana que conduce al papel que jugaron algunos medios de comunicación en su labor de encubrir, cubrirle las espaldas e incluso darle su shineada a la imagen de Genaro García Luna. Y uno de los nombres propios que han saltado es el del periódico El Universal y de su dueño. Y según el testimonio que ofreció hoy Héctor Villarreal, Humberto Moreira habría servido de intermediario con el que, según el señor Villarreal, era su compadre, el dueño del Universal, para que le ayudara a mejorar su imagen. Bueno, después de estas declaraciones tan explosivas, Humberto Moreira ha declarado que niega estas acusaciones de su extesorero durante el juicio contra Genaro García Luna. El exgobernador Moreira dice en este comunicado que solo tuvo contacto en 3 ocasiones con el exsecretario de Seguridad Pública. Pero entre los muchos dichos del exgobernador figura el capítulo dedicado a El Universal. Según Moreira, él no tenía la necesidad de servir de intermediario entre Genaro García Luna y el dueño del Universal, Juan Francisco Illy, porque Genaro García Luna tenía su propio poder de interlocución ante los medios de comunicación. Bueno, el caso es que este desmentido, pues evidentemente ya está circulando, el Universal ya lo puso en su versión digital, asegurando que Humberto Moreira niega estas conexiones del gobernador, el entonces gobernador, con el señor Juan Ruiz Illy. Pero lo interesante del caso, querido Miguel, es que no solamente fueron los dichos, no solamente fueron los dichos, se presentaron copias de documentos en las que se ve las transferencias realizadas a través del gobierno de Coahuila. Supongo que para proteger al Universal, para que de alguna manera el origen de esos fondos fuera justificado, que se fuera considerado como algo legal. Y estos documentos que fueron presentados en la corte, pues dicen una historia distinta, difícil de desmentir,
Y ahora nos encontramos, supongo que el día de mañana el Universal insistirá en tratar de desmentir esta historia, que no solo se basa en los testimonios del extesorero, del secretario de Finanzas, del señor Humberto Moreira, sino en los documentos que se presentaron en la corte. ¿Tú qué opinas de este enredo, querido Miguel? Pues fíjate que incluso también leímos, ¿no? Aquella columna de Raimundo Rivapalacio donde pues se la pasa como ha estado en últimos tiempos, pues tratando de dar todas las maromas posibles para defender lo indefendible y para evitar lo inevitable, ¿no? Que es que pues se llegue a estos nombres. Fíjate que el nado sincronizado ahorita a lo que le está apostando, con palabras de él, y creo que lo podemos oír como eco sobre todo en gente como Ciro Gómez Leiva o como, por ejemplo, Carlos Marín, de los que se pronuncian, porque hay otros que están guardando un silencio muy conveniente, ¿no? En los medios, en general, hay, pues, yo creo que ahí es cuando se ve el cerco mediático, ¿no? Precisamente, eso es de lo que hablamos cuando decimos cerco mediático. Precisamente se levanta una barrera para que no se sepan ciertas cosas, y es a lo que le están apostando algunos, y otros le están apostando a desestimar los testimonios, a desestimar el propio juicio, a desestimar obviamente pues la credibilidad de los testigos en general, a aducir que hay ausencia de pruebas, pero pues la verdad es que todo debe llevar a eso, y ya salió el primer nombre de un medio, ¿no? Que es el Universal, que de por sí pues últimamente está muy desprestigiado, está lanzando ciertas, no solo a través de sus notas, sino por supuesto a través de sus columnas diatribas contra el presidente, a pesar de que ahorita tuvimos ese despido, ¿no? Despido, dicen que en buenos términos, dijo él, de Alasraqui, que es una piedrita en el zapato menos, pero bueno, pues eso es totalmente falto de seriedad, porque él ni es periodista ni nada, y realmente pues lo que hace, lo hace desde la víscera, nada más, desde la víscera y desde el dolor lacerante que trae en el bolsillo y que por lo visto no se le quita. Pero pues gente como Raimundo Rivapalacio, que quiere ser muy, muy articulado, y a lo más que puede llegar es a decir, es que no están presentando pruebas, es que no van a llegar a nada, lo que quiere el presidente es solo amedrentar, porque dicen que pues esto lo está politizando el presidente, que lo estamos politizando, de hecho pues que todo un entramado de pues ayudantes, si así nos podemos llamar, de achichincles del presidente, pues estamos ayudando, estamos contribuyendo a magnificar todo esto para ir contra Calderón, porque el presidente realmente lo que quiere a través de esto es ir contra Calderón y desearía y bueno, y lo deseamos nosotros, y ¿por qué no? Pues total, es legítimo, ¿no? Yo creo que esto debe conectar con Calderón, sin embargo, pues a veces no lleva el ritmo que nosotros quisiéramos, pero todo está en una guerra de narrativas, si nos fijamos, Jaime, todo está en quién te lo cuente y cómo te lo cuente, y para empezar, pues desde esas defensas que son muy pobres, desde esas defensas que francamente pues son de suposiciones, que ellos pues tampoco se pueden presentar al juicio a sacar la cara por estas personas, solo pueden suponer, pues solo están más bien deseando, solo están rezando como el propio Calderón, ¿no? Solo están rezando para que no salgan más nombres, y ahorita sale el del Universal, que pues obviamente se construyó literalmente, no solo el periódico, no solo su fama, no solo su alcance, sino también pues hasta su propio edificio se construyó con dinero del gobierno, y pues entonces obviamente todos esos millonzotes que entraban pues dejaron de fluir, y de ahí viene todo ese odio contra el presidente, todo ese encono contra el presidente, pero pues lo triste es que en cierto momento se les fue la mano, se aborazaron y empezaron a recibir dinero que no era nada más para cuestiones políticas, sino también para apoyar esta cuestión del ascenso meteórico, ¿no? Pero de García Luna, pero a base de sus nexos con el narcotráfico, y eso lo vuelve muy peligroso, y no por nada, o sea, ya el simple hecho de que el nombre de un medio mexicano de supuesto prestigio esté siendo señalado en este juicio que está pues viendo el mundo con atención, pues es un quemón, es un desprestigio para este tipo de medios, no puede haber ya credibilidad posible para este tipo de medios,
y es una muestra más de cómo poco a poco este cerco mediático se resquebraja solito, porque pierden credibilidad y por un lado o por otro llegan todas estas acusaciones o bien estas formas de exhibirlos y pues mostrarnos de que a lo mejor pues ya no es su tiempo, a lo mejor en este nuevo paradigma de las comunicaciones de masas pues ya no caben ellos, no con la forma en que se manejan o en que se manejaron durante años, o cambian o se siguen aferrando a cómo eran las cosas antes y mueren en el buen sentido, ¿no? Un medio puede morir y creo que estamos presenciando a lo mejor la agonía del Universal. Inshallah, del mal periodismo, supongo que quieres decir. Querido Kurt, déjame provocarte desde otro punto de vista. Desafortunadamente, Kurt, vivimos tiempos en donde ahora la gente cree más en las mentiras que en la verdad. Y también vivimos épocas donde los grandes medios corporativos que tienen el control monopólico de la opinión se encargan todos los días de banalizar delitos, crímenes, eh, golpes de Estado. Y la banalización de estos delitos, de estos chanchullos, pues realmente es preocupante, ¿no? Porque la gente comienza a perder de vista y comienza a ver la verdad como una parte accesoria. Insisto, vivimos tiempos en que la mentira tiene hoy más peso y más credibilidad que la verdad. Por tanto, mi pregunta va en el siguiente sentido. Nuestro querido amigo Martín dice que ojalá que estemos asistiendo a, digamos, a los últimos estertores de este periodismo vendido, procas, corrupto. ¿Tú crees que el Universal y todos estos medios de comunicación que contribuyeron en buena medida a encumbrar a personajes como Genaro García Luna o a columnistas como Carlos Loret de Mola, a Carlos Marín, ¿tú crees que en esta ocasión se salven estos medios, que puedan salirse con la suya en este afán de defender la credibilidad, la honorabilidad de Genaro García Luna? Bueno, no me atrevo a hacer pronósticos acerca de esos medios, pero yo creo que están en una agonía bastante fuerte, ¿no? Lo que pasó hoy en el proceso ahí de García Luna no fue cosa menor. Es decir, fue un día muy dramático, ¿no? Porque al principio pensaba la defensa de García Luna que pues habían logrado que no se diera este testimonio vía real acerca del Universal, ¿no? Porque el juez dijo que no querían que hablara nada más en generalidades. Entonces, una vez que la fiscalía pudo comprobar que había pues una factura atrás, pues admitió, ¿no? el testimonio, ¿no? Y es cuando habló de esos 25 millones mensuales, ¿no? Al Universal, a través, ¿no? En ciertos casos del gobierno de Moreira, ¿no? Por supuestamente, pues inventaron cosas como un fondo turístico, rescatar el turismo, ¿no? Cosas que la izquierda en ese entonces estaban gritando hasta los cielos, ¿no? Que eso estaba pasando, que estaban desviando fondos para pagar a medios. Obviamente, pues el pacto de silencio imperaba en ese momento, ¿no? Entonces, no es poca cosa, ¿no? Que haya salido hoy el asunto de Universal y de Moreira, ¿no? Pero justo la semana pasada, pues nosotros cachamos el país, pues con las manos en la masa con una mentira, ¿no? Pues hicieron la versión en español de una nota justamente sobre el proceso de García Luna. Luego en inglés cambiaron la nota, insertaron una mentira. Y luego cuando los cachamos ni siquiera tuvieron la básica decencia periodística de emitir una disculpa. ¿Qué hicieron? ¿No? Nada más para que sepamos cómo es esa gente. Echaron la culpa al traductor. Es decir, la persona más baja, ¿no? En la cadena de poder, menor pagado, más precario, ¿no? Echaron la culpa al traductor de algo que obviamente provino de más arriba, ¿no?
para mostrar la calaña de gente que está atrás de estos medios, ¿no? Pues la semana antes de eso sacamos la nota sobre el Index on Censorship, el tirano del año. ¿Cómo pueden fabricar una nota a través de una encuesta falsa, ¿no? Que cualquier persona puede haber falsificado, para luego crear de la nada una nota que sabían que medios precisamente como el Universal en México iban a retomarla como si fuera cosa seria, ¿no? Entonces me da mucho gusto saber que estos mecanismos burdos, artificiales, están siendo expuestos, ¿no? Día tras día, ¿no? Y sí, yo quiero pensar que estamos ante la agonía de medios así, ¿no? No hay más que me guste en este mundo ver que el Universal cerrara sus puertas, ¿no? Que el país México cerrara sus puertas, ¿no? Que la gente dejara de verlas, dejara de consumir esas mentiras, ¿no? Y que naciera una nueva generación de medios comprometidos con el pueblo y comprometidos con la verdad. Porque si realmente es cierto que estamos en una cultura de posverdad, donde la verdad ya no importa, o como bien dices, es accesorio, realmente estamos perdidos. De ahí no hay marcha atrás si estamos en la posverdad. Yo quiero pensar todavía que la verdad se puede rescatar, pero esto pasa por que el nacimiento de una nueva generación por completo de medios, y que estos viejos medios comprometidos con el crimen organizado, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Y con la peor calaña de políticos, que todo esto se dé a conocer, todo. Sí, como dijo esta mañana el presidente, que se dé a conocer luz y taquígrafos, trátese del que se trate, el Universal, del que Sí. sea, porque ya basta de tanta simulación. Y ahora uno entiende por qué el Universal, como el Reforma, se han puesto realmente en plan de todos los días se le lanzan a la yugular. Querido José Alfredo, y yo quería proponer, siguiendo con esta misma línea de conversación, yo platicaba hace poco antes con Paco Cruz. Ahora que uno más o menos, por más que el Universal niegue todo esto, o que Moreira niegue todo esto, yo empiezo a encontrarle sentido a muchas cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos conocemos más o menos las artimañas de una persona como Carlos Loret de Mola, que participó en un montaje vergonzoso, criminal en términos periodísticos, a la ética periodística, el caso de Florence Cassés, que tiene en la cárcel todavía a Israel Vallarta. Pero también casos que yo viví muy de cerca, cuando yo cubrí la intervención de Estados Unidos en Afganistán, vi la forma en que Loret de Mola mintió, asegurando que él había sido uno de los primeros periodistas en llegar a Afganistán. Y después de tanto tiempo, porque tú sabes que me la pasé mucho tiempo fuera de México, después de regresar a México, 30 años después de estar fuera de mi país, me llevé la noticia realmente de que el Universal le había dado una columna estelar a Carlos Loret de Mola. El personaje que había hecho un montaje contra Florence Cassés, el hombre que había mentido una y otra vez en coberturas como las de Afganistán, tenía ya una columna estelar en Universal. Y hoy que se menciona la ayuda que le llegaba el Universal por conducto de Moreira, pero que salía de los bolsillos de de Genaro García Luna, me hizo así, ate cabos. Digo, ¿cómo es posible que no me diera cuenta? Efectivamente, Genaro García Luna seguramente actuó como padrino de Carlos Loret de Mola y de otros padrinos, porque Loret de Mola tenía padrinos muy poderosos y lo sigue teniendo entre la clase política, y de ahí que le hayan dado una columna política que hasta ahora el dueño del Universal sigue defendiendo a capa y espada. ¿A dónde voy? Voy al tema de los columnistas en México. En México hay un exceso de columnistas, todos ellos con una agenda propia en los medios de comunicación, en periódicos. Ya todo el mundo es columnista, vaya. Cuando antes tener una columna realmente era algo a lo que se llegaba después de una larga trayectoria como reportero, como periodista, como enviado especial. ¿Cómo no acordarse de Manuel Buendía? ¿Cómo no acordarse de personajes entrañables que tenían sus columnas, de Gastón García Cantú? Pero ahora todo el mundo tiene una columna, te padecemos de columnitis.
pero específicamente que el Universal, que se presume de ser el decano de la prensa mexicana, siga ostentando, siga teniendo entre sus páginas a un columnista como Carlos Loret de Mola, habla de hasta qué punto se ha corrompido el periodismo en México. ¿Tú qué opinas, José Alfredo? Pues siento que ya estaba corrompido hace mucho tiempo, pero cuando había este bipartidismo entre el PRI y el PAN, pues los columnistas tenían margen para atacar a uno y quedar bien con el otro, y después atacar al otro, quedar bien con otro más. Entonces había podían disfrazarse un poquito de objetividad, de que estaban haciendo periodismo, cuando en realidad pues el que quería pegarle a alguien pues les mandaba todos los documentos y estos nomás redactaban y le pegaban, ¿no? Pero tenían ese margen de poder quedar bien con unos y con otros no, y de repente atacar al PAN y de repente atacar al PRI, dependiendo pues a quién les llegaba al precio, ¿no? Y entonces, pero ahora, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llega un momento de definiciones, que no hay chayote oficial, que se empiezan a acotar los márgenes de maniobra de ellos, pues entonces se tiene que hacer para un mismo lado. Ya no pueden estar jugando a estar en un lado y luego estar en otro, porque es evidente que ya no pueden estar del lado de la Cuarta Transformación, porque nadie los va a solapar, porque nadie les va a dar chayote, porque no encuentran dónde acogerse. Decía el presidente hoy en la mañanera, decía, es que quieren diálogo, pero pues el diálogo significa seguir con prebenda, significa seguirles dando dinero, y de ese diálogo pues no queremos en la Cuarta Transformación. Entonces, por eso ellos dicen que están frente a una dictadura que no los escucha. Pues no, están frente a un gobierno que no les da moche. Entonces a ellos dicen, bueno, pues es una dictadura, y tan están equivocados que lo llegan a tratar de ofender, porque no lo ofenden al presidente. La figura de Andrés Manuel López Obrador es tan grande que pues no le llegan sus insultos ni a los talones. Entonces intentan ofender al presidente, pero esa es una muestra de la libertad de expresión, esa es una muestra de que no hay chayote, porque muy bien lo decía también en la mañanera hoy el presidente, pues, si se haga un contrato jugoso con uno de estos periódicos, pues me van a aplaudir y me van a quemar incienso. El hecho de que me estén atacando un día sí y otro también, pues quiere decir que no les estamos dando moche. Entonces estamos ya en otra fase en donde la hora de las definiciones pues hace que haya un parteaguas, y entonces por un lado estamos quienes hacemos periodismo, hacemos noticia por medio de con nuestros propios recursos, de manera pues sufrida, pero bastante decente, bastante honrada, y del otro ya están quienes pues habían sido chayoteados durante toda su vida, y ahora pues las circunstancias los están arrinconando. Entonces, pues ahora con esto que sale en el juicio contra García Luna, pues es una prueba contundente de lo que pasaba antes y de por qué pues habían esos reportajes tremendos, ¿no? A favor del gobierno de Felipe Calderón, que estaban actuando contra la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Pero pues ya estamos viendo cada vez más que era un teatro que se está cayendo a pedazos, y pues bueno, entonces ya en este orden de ideas, unos estamos de un lado y otros están de otro. Es tiempo de definiciones, y la audiencia va a ser quien siga a unos o ya no lo siga, y quienes nos sigan a nosotros. Pero la realidad que estamos viendo es que, por ejemplo, la salida justamente del Universal de Carlos Alarraqui, pues es otra señal, pero contundente, de que el señor pues ya no tiene la misma credibilidad que tenía cuando salía, por ejemplo, con Pedro Ferriz de CON en la radio, o etcétera, cuando eran los 80s, los 90s, cuando lo que decía Alarraqui era ley, ¿no? Entonces ahora pues estamos viendo que la salida de Alarraqui pues es otra señal indubitable de que están perdiendo credibilidad, y ahora con esto pues ya están en la ruina el periódico El Universal en materia de credibilidad.
Interesante las ideas que comparten los tres, porque esto me recuerda lo que yo siempre he sostenido, yo soy un fiel creyente de lo que yo llamo el periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es un periodismo sin ataduras, que apuesta por la verdad, que sabe separar de forma profesional el grano de la paja, y es un periodismo al servicio de los ciudadanos. Ese es el periodismo total. Porque yo creo que nosotros nos teníamos que deber a los lectores, a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, en todos los sentidos. Y por eso digo que es el periodismo total, porque como dices tú, José Alfredo, que sea la gente la que tenga la última palabra. Y en este sentido yo creo que medios como Sin Censura o medios como el de No Apto para Cínicos o medios o columnas como las que ustedes tienen, somos periodistas que todos los días, ojo, todos los días vamos a las urnas y todos los días la gente nos hace así o así. Yo creo en eso. La gente tiene que tener la última palabra. La gente tiene que valorar qué tipo de periodismo, qué tipo de informadores, qué tipo de columnistas, qué tipo de escritores valen la pena y cuáles no. Ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta porquería. Caballeros, ha sido un placer conversar con ustedes. Los tres aportan ideas realmente muy interesantes, así es que les agradezco que hayan participado en esta mesa. Y Martín, si nos puedes regalar cómo te puede seguir la gente. Claro que sí, querido Jaime, pues en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que en un ratito inicia, por cierto, pues su mesa de lunes literario, donde vamos ahora a analizar pues un libro muy sabroso que creo que todos deberíamos leer para saber sobre qué estamos parados. Me refiero en cuestiones históricas, que es Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Es un platillo exquisito que voy a abordar ahorita con Ramiro Padilla a las 10:30 en mi canal Al Aire con Miguel Martín. También ya saben, pues me encuentran en Twitter como @MiguelMartinFe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, y también pueden leer mis columnas de cultura y de política en Regeneración MX, y por supuesto también pues comprar mi libro La Primavera Digital Mexicana, ya sea por Amazon si están fuera de México, y si están dentro de México pues por mensaje directo en alguna de las redes sociales y les hago llegar un ejemplar dedicado. Querido Kurt Hackbarth, el azote se ha convertido nuestro querido Kurt en el azote de los malos periodistas, los corrige, los balconea desde su cuenta de internet. ¿Cómo te puede seguir la gente, querido Kurt? Muchas gracias por eso, Jaime. Nada más quería terminar con un pensamiento más acerca del proceso que estamos viendo en Nueva York. Es curioso cómo los Riva Palacios del mundo ya ahora se han vuelto expertos y críticos del sistema judicial de Estados Unidos, cuando normalmente son tan filo estadounidenses, ¿no? Riva Palacios dijo hoy que aunque el jurado pronuncie culpable a García Luna, eso no quiere decir que lo es necesariamente. Mejor defensor ahí no creo que haya, ¿no? Pero ahora todos van diciendo que, pues si no hay documentos, pues no hay juicio, ¿no? Es decir, ¿nadie ha visto de casualidad un juicio contra los mafiosos en Estados Unidos? Donde lo que realmente pesa son los testimonios de los ex colaboradores, ¿no? Efectivamente. Parece que no, porque están tratando con otro sistema y de repente dicen, pues si no hay documentos, ¿no? Es decir, y hoy sí sale un documento y ahora no sé qué van a decir, porque ahí sí sale un documento, ¿no? Es como que es interesante ver los nudos que van creando con su argumentación ahí. Pero bueno, estamos en Twitter, @KurtHackbarth. Tengo una columna, ahí está en la pantalla, tengo una columna en la revista Sentido Común y también escribo para revista Jacobin, que luego los artículos se traducen al español en Jacobin América Latina. Entonces, estamos al orden. Muchas gracias. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te puede seguir la gente? Por favor, ilumínanos. Gracias. Pues bueno, en mis redes sociales, en Twitter estoy como @Gutiérrez Falcón, en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón, y bueno, los invito a adquirir mi libro,
He recibido muy buenos comentarios, afortunadamente, de toda la gente que después de ver el programa Sin Censura me escriben y se los envío. Pues la verdad estoy muy contento porque estamos mandando a toda la República un promedio de 4 o 5 libros diarios, y la verdad es que pues lo van a disfrutar bastante. Y pues bueno, estoy a sus órdenes ahí en mis redes. Caballeros, les agradezco a los tres que hayan participado en esta mesa, no me queda más que agradecerles. Les mando un abrazo afectuoso a los tres, de veras que gracias por poner sobre la mesa sus ideas, sus experiencias, sus puntos de vista. Hasta otra, caballeros. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.